Shalom Aleichem, amada Mispajá, Laila Tov, que el averajó de nuestro Abinú, de nuestro Abacados Yahweh, el Oje de Israel, esté en esta ocasión con todos y cada uno de ustedes. Amada comunidad, sean bienvenidos a esta transmisión en esta hora, que son justamente las 8 de la noche aquí en Puebla, México. Amada comunidad, me gozo de verdad junto con mis consiervos y cada uno de los siervos y las personas que hemos estado durante estas últimas casi 3 semanas escudriñando, analizando, investigando y pidiéndole primeramente a Yahweh que nos revelara su Yom más especial, el Yom más Kadosh de toda la Shabbat, el Shabbat. Desde la última transmisión que nosotros hicimos hace una semana, pues anteriormente ya estábamos investigando, analizando, ya estábamos haciendo todo lo concerniente, pero en primera instancia dejándole todo a Yahweh, porque sabemos que, como lo dice el libro de Romaniyim, en el capítulo 9, Yahweh tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Si Yahweh le place el hecho de revelarnos su Shabbat, es porque ha tenido rajamín de nosotros, es porque nos ha querido dar esa señal, como lo dice el libro de Ezequiel, que el Shabbat es una señal entre el pueblo de Yahweh, Israel y Yahweh. Asimismo lo confirma el Shefer de Jubileos en el capítulo 1, pasuk del 2 al 19, en donde dice que bueno, las personas el pueblo de Israel que no llevara el cómputo de los años como debería ser, se iban a equivocar en los Rosh Hodesh, en los Shabbat, en las Moedim, las festividades, en los jubileos, en absolutamente todo. Iban a seguir en pos de las cosas que guardan los gentiles, los goyim, las naciones. Y asimismo dice claramente que el Shabbat únicamente se lo dio Yahweh a su pueblo, a la estirpe de Jacob. Este Shabbat, este Yom Tam Kadosh, no pudo haber sido dado a cualquier persona, no pudo haber sido dado a cualquier pueblo o a cualquier nación, ya que lo expresa claramente el libro de Ezequiel, como lo mencionábamos anteriormente, que es una señal distintiva entre los que son parte del pueblo de Israel y entre los que no lo son. Las palabras pueden ser duras, pero así lo estipula la Escritura, y nosotros creemos fielmente que pues hay una historia que me gusta muchísimo, que es la de incendiar las naves. Y incendiar las naves se refiere a esta frase, a dejarlo todo por seguir a Yahweh, sin temor pues a lo que lleguen a pensar, a lo que lleguen a decir, a lo que lleguen a expresar, a lo que llegue a suceder, solamente creyendo en nuestro Padre, y que a través de su Ruach HaKodesh Él nos iba a guiar a toda verdad. El trabajo que a continuación les voy a expresar, les voy a explicar, es un trabajo que lo he hecho en colaboración con nuestro amado Ají Moré Josué Vergara de Veracruz. El Moré y yo hemos estado investigando y hemos estado haciendo este análisis, y quiero decirle antes de compartirle toda esta información que lo que vamos a presentarles es menester que ustedes en sus casas, después de analizar toda esta información, la investiguen, la confirmen, la constaten con la Torá, y que no nos crean absolutamente nada a nosotros. Todos los errores son nuestros, todas las cosas equivocadas son nuestras, pero toda la kabot y toda la honra sea para el único Elohe de Israel. Nosotros somos seres humanos, somos seres imperfectos. A nosotros no nos miren, somos simples mensajeros que transmiten un mensaje. Pero el único Elohe de Israel que les va a confirmar a través de su Ruach HaKodesh, a quien tenga el Ruach HaKodesh, a ese toda la honra y toda la exaltación, y a su Ben amado Yahshua HaMashiach. Así que bueno, el día de hoy esta es una transmisión muy especial, es una transmisión en donde vamos a hablar acerca del calendario que se le reveló a Enoch por parte del Malach Uriel. Hace muchísimos años, hace muchísimo tiempo, este calendario también viene en el Shefer de Jubileos y el cómputo de los días. Lo vamos a explicar claramente, vamos a darles toda la información, y después, posteriormente, si Yahweh lo permite, vamos también a hacer un estudio completamente escrito, ya que fue muchísima información la que tuvimos que analizar, porque como bien sabemos, en estos últimos días hay demasiados calendarios
y lamentablemente toda la gente cree tener la razón o la verdad. Es decir, exponen y dicen, esta fue la revelación que yo tuve y créela, y guarda el calendario y el Shabbat está al día y punto, y se acabó. Entonces, lo que pasa es que a veces no tenemos un ruach, un espíritu como los de Berea, que anteriormente lo escudriñaban todo. Cuando Shaul estaba explicándole ciertas cosas del Mashiach, ellos lo iban y lo reafirmaban con la Torah, con la Escritura. Y eso es algo que el pueblo actualmente está muy carente de este ruach. Y es por ello, es menester que ustedes también, cualquier cosa que les planteen, no lo crean inmediatamente, porque hay mucha información basura en internet. Hay mucha información que está contaminada, que está leudada, que aparentemente puede decirse que es algo correcto y verdadero, pero todo hay que ponerlo y hay que mirarlo con la lupa de la Torah, hay que verlo a través de la Torah. Entonces, pues bueno, nosotros explicamos esta información y es su responsabilidad, amada comunidad, amada familia, que puedan ir y lo constaten con la Escritura, con la Torah, con la historia, porque hay acontecimientos históricos que determinaron el hecho de que nosotros llegáramos a una conclusión. Hay profecías que se cumplieron y están en la historia y que también con esas fechas nos tenemos que basar para llegar a un entendimiento pleno y correcto. Así que bueno, quisiera el día de hoy hacer una tefilá, dejarlo todo en manos de Yahweh y que sea a través de su Ruach HaKodesh quien les dé a cada uno el entendimiento, a cada uno la sabiduría y las directrices. Porque como bien les decía, hay mucha información basura, hay muchos calendarios que supuestamente fueron extraídos de acuerdo a lo que dice el Shefer de Yanok, y cuando lo vemos y lo constatamos con la Escritura, no cuadran estos calendarios. Hay muchísimos calendarios y pues como les decía, las personas creen tener la verdad. Así que no nos crean a nosotros, por favor, escudriñenlo, no me crean, vayan y constátenlo, ustedes analicen también, lean. Es muy importante que ustedes también tengan esa costumbre de leerlo, porque el Shabbat es tan importante que para su vida espiritual es fundamental estar guardando el día correcto y de la manera correcta, amada comunidad. No podemos decir, bueno, pues yo creo que es el sábado y me voy a guardar un sábado, porque esto va a determinar también parte de tu vida espiritual. Si tú estás llegando, amado Ají, amada Jot, de las denominaciones, de más de 38,000 denominaciones que hay afuera, es muy importante que de verdad lo escudriñes todo y pidas discernimiento a Yahweh, para que entonces a través de su Ruach HaKodesh te confirme lo que es basura y lo que es verdad. La verdad los hará libres, amada comunidad. Así que bueno, el primer punto que voy a tocar es, voy a explicar el funcionamiento correcto del calendario, de acuerdo a lo que nos dice el Shefer de Yanok. Bueno, en primera instancia, lo que nuestro padre, nuestro Abba, nos estipuló en su Torah, en Bereshit, fue la Shawa, la semana. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el séptimo sería un día de reposo, un día Kadosh, un día que Él lo santificó. Y como lo vemos en el Shefer de Jubileos, capítulo 1, pasuk del 2 al 19, este Shabbat solamente se lo dio a la estirpe de Jacob. Es un día que solamente el pueblo de Israel, la Vallí de Israel, puede guardar. Punto. Entonces, la Shawa, el calendario es un calendario, como ya muchos hemos escuchado, que consta de 364 días, de 12 meses. En cada mes hay 30 yomim, 30 días. Y uno de los errores más graves, amada comunidad, es que los Rosh Hodesh, los comienzos o cabezas de mes, no llevan el cómputo dentro de la Shawa, lo hacen de manera externa. Como se habrán percatado en la transmisión anterior, yo les pedí públicamente si alguno tenía algún pasuk, alguna referencia escritural en donde se explicara el yom de preparación, como muchos formatos de los calendarios que se basan en el Shefer de Yanok los tienen. Tienen un yom de preparación que es el día 29, anterior al el día 30, que es anterior al Rosh Hodesh. Y se explican y dicen que en ese día se cambiaba la guardia, se cambiaba el sacerdocio para comenzar el Rosh Hodesh. Yo les pedí por favor que dejaran sus comentarios y que me dijeran si había algún pasuk que lo nombrara. Ahora, ¿por qué pedí esto?
Porque bueno, Yahweh fue tan explícito con sus misbot, con sus mandamientos, que Yahweh simple y sencillamente no iba a dejar, como lo dicen así las cosas. Sí, hay que leer la Torá, y el conjunto de toda la Torá es la verdad de Yahweh, es toda la Torá. No podemos aislar pasuks y determinar por cierto pasuk ciertos acontecimientos, no, es el conjunto de un todo, y hay que ponerlo siempre así, porque si no hacemos lo que muchas veces dicen que hacemos, sacar un texto de su contexto para volverlo un pretexto. Entonces, pues nadie escribió acerca del Yom de preparación, el famoso Yom 30, ni tampoco escribió que el Rosh Hodesh debía ser externo a la Shawwah. Tampoco hubo un pasuk. Hay pasuk donde ya determina Yahweh en Bemidbar, en Números, el Rosh Hodesh, que el Rosh Hodesh es un día Kadosh, es una Kadosh convocación, también como en Isaías 66, en donde habla que de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh y que de Shabbat en Shabbat lo iremos a adorar. Por lo tanto, es una moedim completamente externa al Shabbat, la cual nunca puede compaginar con el mismo. Es decir, Rosh Hodesh nunca puede caer en el mismo Yom que Shabbat. Esto es algo muy importante que debemos tomar en consideración, porque si en un calendario llegan a compaginarse, es un calendario errado, simple y sencillamente. No es correcto el calendario y no pueden escuchar más. Ya les diría, ¿saben qué? Ya mejor no escucho la información, porque sí nos cayó el Rosh Hodesh en Shabbat. Entonces, claramente hay que especificar estos puntos. Entonces, bueno, Yahweh lo primero que instituyó fue la Shawwah. Me voy a alejar un poquito para explicarles esto. Yahweh especificó la Shawwah. 7 días, de 7 días consta la Shawwah. Y aquí vamos a hacer el conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 días tiene la Shawwah. El séptimo día dijo Yahweh que iba a ser un día de Kadosh, convocación. Perdón, un Shabbat, un reposo. Eso es lo que significa el día Shabbat, reposo, no sábado. Pero después, en el libro de Bemidbar, ya tenemos entendido cómo Yahweh estipula el Rosh Hodesh también como una Kadosh, convocación. Y como les mencionaba, en el libro de Yesayá, en el Shefer de Isaías, este profeta nos habla de que en el milenio, de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh y de Shabbat en Shabbat, nosotros iremos a adorarlo. Por lo tanto, el Yom de Rosh Hodesh es un día que es parte del mes, que no está fuera de la Shawwah, pero que es un reposo de igual manera. Es un reposo mensual, por así mencionarlo. Tenemos reposos mensuales y tenemos reposos semanales. El Rosh Hodesh es el primer día del mes, que quiere decir cabeza de mes o comienzo de mes. Entonces, el error también está en aislar los meses, como lo hace el calendario grecorromano, que los va poniendo de 30, 30, 30, 30. Así, ese es uno de los errores que la gente no se da cuenta. Voy a explicar todos los errores que hay en los anteriores calendarios, y es algo que ustedes también tienen que tomar en consideración cuando vayan a investigar cierta información. Por ejemplo, si ustedes llegan a deducir que lo que les estoy presentando no es correcto, no hay ningún problema, pero también les voy a apoyar con herramientas para que entonces ustedes vayan a verificar los calendarios que también hay en internet, y con base a la información que yo les voy a dar, ustedes puedan tener un mejor parámetro para analizar todo esto. Entonces, otro de los errores, como les comentaba, es eso, que llegan a aislar los meses de 30 en 30 cuando no, es un todo, es el conjunto de un todo, un calendario. Por lo tanto, aquí nos podemos percatar que el año es continuo, es completamente seguido. El Rosh Hodesh cae en el primer día de la Shawwah, de la primera Shawwah, y va justamente después de un día muy importante, pero lo vamos a ir explicando poco a poco. Posteriormente, nos damos cuenta que los Shabbat caen en el día 7, en el día 14, en el día 21, en el día 28. Continuamos con el conteo y nos percatamos que después del día 30 del mes sigue nuevamente un Rosh Hodesh. Aquí nos vamos a dar cuenta de que los Rosh Hodesh nunca van a caer en Shabbat, como se había dicho, y esto es algo muy correcto. Por ejemplo, tenemos el segundo mes, culmina en el día 30 y el tercer mes. Nuevamente el conteo,
culmina porque, como lo dice el libro de Jubileos en el capítulo 6, dice que cada 13 semanas hay una moedim, una tekufá. La tekufá es el yom de equinoccio, en donde precisamente este día sirve para dividir las estaciones. Son 4 días que para fines proféticos no se cuentan. Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, cada 91 días está el día de equinoccio, la tekufá. 30, 60, 91. Y justamente cae cada 13 semanas, como nos podemos percatar aquí. Cada 13 semanas cae la tekufá y cae también en un Shabbat, en un reposo. Es el día de equinoccio. Lo importante es también analizar que la tekufá, a pesar de ser un día que no es computable, también cae dentro de la Shahua. Es decir, Yahweh estipuló una Shahua y Yahweh, por ser el matemático más perfecto, el genio más perfecto de todo el universo, también estipuló que durante la Shahua iban a suceder todos estos cambios. Y no tuvo que anexar o hacer otros días externos a la semana, porque es muy clara la Torá. 6 días trabajarás y en el 7º reposarás. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Sin embargo, pues desafortunadamente vemos cómo algunos calendarios lo hacen de manera externa. Y ahorita les voy a explicar por qué no es correcto. El libro de Enoc habla de que el año tiene 52 semanas. Si nosotros hacemos la división de 364 entre 52, nos da un total de que cada semana tiene 7 días. Es decir, que en esos 7 días también van anexados la Tekufá y el Rosh Hodesh. No pueden ser aislados, no pueden estar de manera externa. Un ejemplo es que el Shefer de Enoch nos dice que las 52 semanas son 52 semanas netas. Nunca especifica de que van a ser 48 semanas netas y 4 semanas que se van a recolectar, por así mencionarlo, por el conjunto de los Rosh Hodesh que están aislados y las Tekufá que también están aisladas. Nunca lo especifica. Yahweh es tan preciso que nosotros lo podemos constatar en Deuteronomio, si no mal recuerdo, 22, en donde habla acerca de un misbot. Lo pongo como ejemplo para que ustedes se den cuenta de cuán detallado es nuestro Padre en los más mínimos detalles. Habla acerca de que cuando nosotros construyamos una casa, tenemos que poner un barandal alrededor de la casa para que nadie se caiga y entonces las personas que mueran a causa de no tener un barandal alrededor de nuestra casa en la parte de arriba, la sangre sea contada, su sangre se nos cuente a nosotros. O sea, Yahweh especificó detalles hasta para la construcción de una casa. Dice que cuando vayamos caminando y en el camino veamos un nido de pajaritos con su mamá, que solamente tomemos a los pajaritos y que dejemos ir libre a la madre. Entonces, eso es Torah y está en el libro de Deuteronomio. ¿Por qué Yahweh era tan explícito con estos misbot? Y no puede ser explícito Yahweh con su calendario. No puede ser Yahweh tan específico con algo tan importante. En efecto, cuando el pueblo de Israel se fue a Babilonia, perdió muchas cosas, inclusive el conteo y el cómputo de los días de manera correcta. Trajo ideas helenísticas en donde adoraban a la luna, se basaban ya ahora en la cebada, cuando ya estaba madura el calendario caraíto, o sea, trae muchas cosas, trajeron demasiada levadura, pero el calendario siempre fue de esta manera. Entonces, en el día 91 hay un equinoccio, el equinoccio de verano, porque este es el de primavera, este es el de verano, y no hay ningún Rosh Hodesh, sino que vuelve a comenzar el Rosh Hodesh en el primer día de la Shahua, y así sucesivamente. Jamás compagina un Rosh Hodesh con un Yom Shabbat. Eso nunca puede ser. Solamente que cada 13 semanas, como le especifica el libro de Jubileos, hay una moedim. En este caso es el cambio de equinoccio, el día de Tekufá. Así que descartado el hecho de que el Rosh Hodesh coincida con el Shabbat. Cuando vean esto en un calendario, es un calendario que no es correcto. Muy bien, entonces nos percatamos de que al final de todo el conteo, tenemos ya el formato aquí estipulado, lo tenemos ya bien hecho, y este formato con gusto se los vamos a enviar, en donde ya tienen las moedim, donde tiene exactamente todo estipulado. Son 3 hojas
Bueno, estos se hicieron en una hoja de cálculo de Excel y se los vamos a compartir a todas aquellas personas que quieran, evidentemente, pues escudriñarlo, leerlo, analizarlo, porque también las muedim tienen que coincidir. O sea, las muedim no pueden dejarse fuera. Las muedim son también acontecimientos proféticos que son importantes de cuadrar en el calendario, de no dejar, si no cuadran las muedim, de igual manera ni me hagan caso. Así se los comento. Si no cuadran las muedim, si no cuadra la cuenta del Omer, que fue después de Pesaj, si no cuadra tan solo los días que dice que estuvo Noé en el arca, que fueron del 17 del segundo mes al 17 del séptimo mes, y no cuadra la cuenta, si no le salen 150 días, como lo dice la Torá, este material que yo les estoy presentando es incorrecto. Todo debe cuadrar en la escritura. Entonces, muy bien, lo que les comentaba es que los Rosh Chodesh jamás deben de compaginar con el Shabbat. Lo único que compagina con el Shabbat es la Tekupá, que es el Yom 31, y que también es parte de la misma Shavuot. Entonces así nos vamos, y en total tenemos un calendario que las semanas son siempre de 7 días. El Shabbat es un Yom que cae siempre fijo en un solo día. Es otra cosa que los calendarios que nos han presentado pues no llevan a cabo, ya que el Shabbat lo van de una manera rotando, y cada Shabbat caen en un día diferente cada 4 semanas. Caen en otros días, ¿no? del calendario grecorromano. Pero aquí no, aquí nos damos cuenta que el Shabbat siempre cae en el séptimo día. Cada 7 es fijo el Shabbat. Por lo tanto, cada Shavuot, cada semana va a tener 7 Yomim, 7 días. Cada 13 semanas, como lo expresa el Sefer de Jubileos, va a haber una Tekufá, y el Rosh Chodesh jamás se va a empatar, se va a compaginar con el Yom Shabbat. Muy bien. Ahora, para decir, vamos a ir poco a poco, les voy a ir expresando algunas cosas que no se tomaron en consideración. Quiero leerles el capítulo 72, Pasuk 32 del Sefer de Yanok, en donde dice claramente: en ese momento la noche se ha cortado y equivale a 9 partes, y el día equivale a 9 partes. La noche es igual al día, y el año tiene exactamente 364 Yomim, días. Estamos hablando de un día en específico, que se ha tomado en consideración. De hecho, algunos calendarios lo toman en consideración el día de 12 horas luz y 12 horas oscuridad. El detalle y el problema aquí, amada comunidad, es que a partir de ese día, muchos calendarios se basan para que a partir de ese día empieces el conteo de su calendario, y esto es un error, ya que claramente el Sefer de Yanok, y los invito a que lean, en el capítulo 72, Pasuk 32, nos dice que este día, dice: el día equivale a 9 partes, la noche es igual al día, y el año tiene exactamente 364 días. Es decir, que nos habla que este es el último día del año, no el primero, como nos los han mostrado anteriormente, ¿no? Que nos habían dicho, ¿sabes qué? Por ejemplo, si el día de 12 horas luz, 12 horas noche cae el 14 de marzo, estoy poniendo una fecha así al azar para que no vayan a creer que estoy hablando de un acontecimiento en específico. El 14 de marzo, ese es el inicio del año. Eso es incorrecto, amada comunidad, porque el Sefer de Yanok nos habla claramente que este día de 12 horas luz, 12 horas oscuridad, es el último Yom del año hebreo. Es el día 364. Entonces, a partir de ese Yom, al día siguiente comienza el nuevo año, amada comunidad. Entonces, otro error que no han analizado es que solamente se basan en una página. La página se llama Sunrise, si no me equivoco, Jerusalén.com. Y habla esta página, cuando nos metemos, voy a dejar todos los enlaces, como les repito, este es un video nada más donde explico ampliamente la recapitulación de todo lo que hemos estado analizando e investigando, pero próximamente se van a poner todos los enlaces, los links, para que ustedes también puedan constatar con sus propios ojos, que es algo muy importante que tienen que hacer. ¿Para qué? Para que no les engañen, para que no, cuando se les demande de su fe y les digan, y bueno, ¿y cómo llegaste a determinar que estás en tal año o el Shabbat cae en tal día y es fijo? No digas, ay, pues es que fue una revelación. Y pues las revelaciones nada más tienes que creerlas por fe. Pues sí,
pero también dice la Escritura que todo lo que es del Ruach, el mismo Ruach lo escudriña. Así es el espíritu de nuestro Abba. Nosotros no tenemos la culpa de que el espíritu de nuestro Padre todo lo escudriñe, todo lo analice. Nosotros debemos ser conscientes de que tenemos que ser oidores, hacedores y analistas. No solamente creernos lo primero que nos digan, porque puede estar errado. Entonces, cuando ya tenemos bien entendido que el día de 12 horas luz y 12 horas oscuridad es el último día del año hebreo, entonces a partir del siguiente día comienza el año hebreo. Para ello no podemos basarnos solamente en lo que nos arroja una página en internet, porque si nos basamos solamente en esa información, probablemente si nos vamos a investigar en otras páginas que también nos hablan del día de 12 horas luz y 12 horas oscuridad, nos vayan a arrojar otras cosas. El punto de partida siempre debe ser Israel, siempre debe ser la Eretz, Jerusalén. O sea, no importa cuándo fue el día de 12 horas luz y 12 horas oscuridad aquí en México, sino en la Eretz. Esa es la higuera y allá tenemos que siempre fijarnos. Esta página de Sunrise Jerusalén nos habla de que el día de 12 horas es el 17 de marzo. Ojo, el día de 12 horas, es decir, el último día del año hebreo es el 17 de marzo. Por lo tanto, nuestra cuenta del año nuevo tendría que comenzar el 18 de marzo, siguiendo lo que nos arroja esta página. Lo curioso de esto, amada comunidad, es que tanto el More Josué como yo, analizando otras páginas, nos dimos cuenta de que había mucha diversidad de información. Y unas nos arrojaban que era el 16 de marzo, otras que el 15, otras que el 17, otras que el 19. Entonces debíamos tener otra señal, aparte del día de 12 horas luz y 12 horas oscuridad, que también nos ayudara a determinar cuándo comienza el año. Parece algo cómico, pero así es, amada comunidad, porque se trata del año más importante, se trata del año de Yahweh y se trata del yom más importante de todos, por lo cual no nos podemos basar en la información que nos arroja una sola página. No, tenemos que ir un poco más allá. Por lo tanto, amada comunidad, llegamos a determinar una página en donde se las vamos a también enviar para que ustedes puedan analizarla, una página muy completa que no solamente nos muestra la puesta de sol, la salida del sol y las horas luz, como lo muestra Sunrise Jerusalén, sino que nos muestra una gama de información muy completa, la latitud, la longitud, la fecha gregoriana, la fecha juliana, nos muestra muchísimas cosas y geográficamente, hasta con GPS, nos lleva hasta el lugar y nos indica la latitud, la longitud, el uso horario. O sea, es muy completa esta página, es una información muy completa. Y en esta página nos dice que el día de 12 horas luz y 12 horas obscuridad de este año, del año 2017, fue justamente el 16 de marzo. El 16 de marzo fue el día de 12 horas luz y 12 horas obscuridad. Pero hay muchos temas que tenemos que zanjar antes de poder determinar el calendario. Uno de ellos es que jamás vamos a poder cuadrar un calendario de 364 días en uno de 365. Porque en primera instancia el calendario gregoriano tiene muchos errores. Por lo tanto, dura 365 días, punto 25. El punto 25 tiene que ver con los años bisiestos. Es por ello que cada 4 años es un año bisiesto. Entonces, nunca se va a poder cuadrar un calendario de 364 en un calendario de 365. Y el error que muchos cometen, amada comunidad, es que, por ejemplo, dicen, ok, la cuenta comienza a partir del 17 de marzo. Porque si el 16 de marzo fue el día de 12 horas oscuridad y 12 horas noche, por lo tanto, el primer día del año va a caer el 17 de marzo. Entonces, de ahí se avientan la cuenta, lo estipulan todo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que como el calendario tiene un día menos que el calendario grecorromano, cuando llegamos al final del calendario hebreo, nos da un día menos. Y ya no cae el 16 de marzo, sino que cae el 15. ¿Y qué es lo que hacen muchos? Pues dicen, pues como el calendario, por obvias razones y por lógica, tiene un día menos, lo que vamos a hacer es que a partir de la revelación, de ahí cada año le vamos a restar un día. Entonces al siguiente año ya no va a ser el 16 de marzo el final, sino va a ser el 15, porque ellos deducen que por su lógica esto tiene que ser así, lo cual es algo incorrecto, porque entonces ya no estamos tomando en consideración el día de 12 horas luz y 12 horas obscuridad, sino estamos tomando en consideración una supuesta revelación. Ahora, les pregunto,
¿Qué pasaría si en el 2013 se dio la revelación para algunos y empiezan su conteo? Y en el 2014 se le da la revelación a otro. Ya no van a cuadrar, en efecto ya no van a cuadrar, se dan cuenta, porque mientras este ya lleva 2 días menos, este apenas va a comenzar su cómputo en el 16 de marzo, en el 17 de marzo, perdón, por decir que apenas recibió la revelación. Y entonces el problema no va a ser entre ellos, sino el problema va a ser entre el Ruach HaKodesh, porque le van a decir, bueno, es que a mí me diste la revelación 2 años antes. Es algo que ahí ya no cuadra, ¿sí me explico? O sea, son cosas que también tenemos que analizar profundamente y no dejarnos guiar por lo que nos llegan a decir, y que a partir de la revelación empiece el conteo y nadie diga más, todo se cae. No, amada comunidad, debemos ser analistas. Entonces, tenemos un día, de hecho tenemos 2 días al año que duran 12 horas luz y 12 horas oscuridad. Se llama, estos son el equinoccio de primavera y también en el equinoccio de otoño, amada comunidad. Estos son los días de 12 horas luz, 12 horas oscuridad, porque el sol dura exactamente la luz solar en el día que la oscuridad por parte de la noche, ¿no? Entonces, muy bueno. A partir de ello, amada comunidad, nosotros empezamos el conteo, pero también hay otra cosa que no toman en consideración y que es el cumplimiento de las profecías. Una de las profecías que ahorita voy a mencionar, para que ustedes también puedan constatarlo, es la profecía que se cumplió el 14 de mayo de 1948, que fue el cumplimiento nada más y nada menos que una profecía en donde dice que Israel se volvería nación en un solo día nuevamente. Eso es algo que a mí, la verdad, cuando yo lo leí me impresionó, porque hicieron el cómputo tal cual nosotros debemos llevarlo a cabo. Quisiera leerlo con ustedes, quisiera compartirlo con ustedes y que ustedes puedan llegar a sacar sus propias conclusiones. Lo más impactante de todo esto, amada comunidad, es lo siguiente. Olvídense de las letras que ven aquí arriba. Nos fuimos, justamente en esta página, nos fuimos al año de 1948 para saber cuándo fue en ese año, en 1948, el día que duró 12 horas luz y el día que duró 12 horas noche. Ese día fue el 15 de marzo y ese día había sido un lunes exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Pues nosotros comenzamos el conteo. Bueno, este fue el día 15 de marzo y cayó un lunes. Ahí comienza nuestra cuenta. Entonces, el primer día del año iba a ser un martes. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y los lunes, en esa ocasión, cayó el Shabbat, en 1948, porque el día de 12 horas fue el 15 de marzo y cayó un lunes. Entonces, nos fuimos hasta el 14 de mayo de esa fecha. El 14 de mayo cae justamente aquí. Cae justamente en el Yom 30 del segundo mes. ¿Qué fue lo que pasó en esa época, en ese día, en esa fecha? Bueno, nos comenta la historia que justamente el 14 de mayo a las 4 de la tarde comenzó la lectura de la independencia de Israel. A las 4 de la tarde en un museo, en el Museo de Aviv, por parte de David Ben-Gurion, si no mal recuerdo. Él lee a las 4 de la tarde. ¿Saben por qué? Porque 6 horas y pico más tarde para ellos iba a ser Shabbat. Es decir, aquí ellos, porque ellos guardan su Shabbat en sábado, para ellos iba a ser Shabbat. 6 horas más tarde. Y nos dimos cuenta, justamente con esta página, que el sol se ocultó a las 11:30 de la noche en esa ocasión. Es decir, si hacemos el conteo de que comienzan la lectura a las 4 de la tarde, a las 11 de la noche, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 horas, 7 horas aproximadamente, en cuanto ellos iban a considerar que iban a comenzar su Shabbat. Bueno, lo que hicimos fue cuadrar la misma fecha. El 14 de mayo lo cuadramos ahora en el calendario, en el formato del calendario que nosotros se nos había sido revelado, porque esto fue una revelación, amada comunidad, al menos para nosotros, así lo sentimos. Entonces, el 14 de mayo cae el Yom 30, pero justamente 6 horas antes para que los Yodim comenzaran su Shabbat. Y si hacemos la cuenta, si les dije que el inicio del año comenzó en un martes, miércoles, jueves, viernes y sábado.
también iba a ser su Shabbat, bueno, en este caso. Pero si lo cuadramos con el calendario, a nosotros nos cae en el primer día del tercer mes, es decir, en el Rosh Chodesh del tercer mes. Ahora, si nos vamos a la Torah e investigamos qué acontecimiento sucedió en el tercer mes, en la cabeza de mes, en el Rosh Chodesh, nos damos cuenta en Éxodo 19, y ahorita lo voy a leer para que ustedes lo puedan verificar, que justamente ese día el pueblo de Israel, que había salido de la esclavitud de Egipto, llega al monte Sinaí, donde posteriormente se le iban a dar las tablas de Moshe, las tablas de la Torah por parte de Moshe. O sea, a lo que quiero explicar, amada comunidad, es que el cumplimiento de esta profecía, que fue matemáticamente perfecto y preciso, no podía caer en cualquier día del calendario correcto. No podía caer en el quinto día, o en el sexto, o en el segundo. No podía caer en cualquier día arbitrariamente. Tenía que caer y cuadrar con un día en específico, que también hace 3.500 años tuvo gran relevancia, porque acababan de llegar después de la salida de Mitzrayim al monte Sinaí. Entonces, esto fue a las 4 de la tarde, a medianoche del 15, justamente el 15, oficialmente Israel era una nación libre. Los británicos se hicieron a un lado. Entonces, esto comenzó justamente en este día, en el tercer mes. Para ellos fue Shabbat. Fíjense cómo una fecha tan importante para ellos no pudo llegar en cualquier día. Al menos para ellos, para los yauditas, fue Shabbat. Pero en el calendario correcto era Rosh Chodesh. ¿Se dan cuenta cómo una fecha tan importante no podía caer en cualquier día? Y precisamente con base a esta fecha, al 14 de mayo de 1948, nosotros también podemos deducir y sacar grandes conclusiones de esto. Una fecha que no consideran. Y ahorita les voy a informar y les voy a decir por qué es tan importante que nosotros consideremos esta fecha, nada más y nada menos porque es el cumplimiento de una profecía muy importante. Quisiera leerles, ahorita solamente van a escuchar el audio. Y bueno, les voy a leer la profecía. Me voy a poner justamente aquí para que ustedes escuchen. Dice, 1948, el cumplimiento matemático y profético de la restauración de Israel. Después de permanecer en poder de los británicos, Palestina fue dividida en dos países con el fin de evitar los conflictos árabe-judíos. Ello conllevó a que David Ben-Gurion leyera el 14 de mayo de 1948 la Declaración de Independencia del Estado de Israel en las Naciones Unidas, abajo de las Naciones Unidas, lo que permitió que, después de siglos de espera, Israel volviera a ser una nación independiente y que se cumpliera una de las más impactantes profecías de la Torá del retorno de los Yaudín a su territorio. Pero existe una profecía en la Torá que los estudiosos han quedado perplejos ante tanta precisión histórica y matemática sobre este evento. Los que estudian y escudriñan correctamente la Torá deben saber que la fecha 14 de mayo de 1948 estaba escondida en las Escrituras. El profeta Ezequiel de cierta manera profetizó con precisión el año en que Israel sería restaurado y volvería a una tierra propia. Esta información está en nuestra página, en nuestra comunidad. Un poquito más abajo, la subí para que también ustedes la pudieran revisar y pudieran ser testigos de la misma. Muy bien. Entonces, partimos de la base de que un calendario de 364 días jamás va a poder introducirse en un calendario de 365.25. Es un error que no podemos tomar a la ligera. Ya determinamos el día, el 16 de marzo, está perfecto, pero no podemos tomar a la ligera este acontecimiento o este hecho. Por lo cual hay cosas que la gente ignora y quiero que ustedes las puedan escuchar. ¿Qué es lo que pasa con el calendario grecorromano, amada comunidad? Escuchen. El calendario de Yanok se determina por el sol y las estrellas y nos da un año exactamente de 364 días que tiene exactamente 24 horas cada día, mientras que el calendario juliano y gregoriano están determinados por las estrellas solamente.
dando un año de 365 días que tiene 23 horas, 56 minutos y 5 segundos por día. En Enoc 74:12 dice, y el sol y las estrellas traen todos sus años exactamente, por lo que ellos no adelantan o retrasan su posición por un solo día toda la eternidad, pero completan los años con perfecta justicia en 364 yomim. En Jubileos capítulo 2, pasuk del 8 al 9, en el cuarto día hizo Yahweh el sol, la luna y las estrellas, los colocó en la bóveda celeste para que iluminaran toda la tierra, gobernaran el día y la noche y separaran la tiniebla y la luz. Yahweh puso el sol sobre la tierra como gran señal de días, semanas, meses, festividades, años, septenarios, jubileos y todas las estaciones. Perfecto. Entonces, la siguiente fórmula que yo les voy a presentar es la que utilizan los gobiernos. Dice, la siguiente es la fórmula que los gobiernos utilizan para hacer un día sideral o un día extra, y que básicamente solo se toman minutos de los 364 días originales para crear otro día. ¿Esto qué quiere decir? Paréntesis, el primer punto. 364 días por 1440 minutos por día nos da un total de 524.160 minutos por año. Esto nos da 364 días. Ahora, con esta información, con esta cifra, 524.160 minutos entre 365 días nos da un total de 1.436.05479 minutos por día en un año de 365 días. Y la cifra disminuye. Esto nos da un total de 3 minutos 9 segundos, porque es infracción. Minutos sacados de cada uno de los 364 días, o 9.86 segundos sacados de una hora, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir toda esta información? El total de todas estas cuentas nos da que son 23 horas, 56 minutos y 5 segundos en cada uno de los días gregorianos, en comparación con exactamente 24 horas en cada uno de los 364 días de Yanok, o del calendario que nosotros debemos de llevar a cabo. Así se puede ver que no existe el día extra, es decir, el 15 de marzo, pero el acta no existe, y el calendario de Yanok deja el acta donde debe estar durante un año de 364 días que tienen exactamente 24 horas en cada día. El calendario gregoriano añade días adicionales mediante la reducción de minutos. Esto es lo más importante de todo, por lo que arroja en el día de reposo y lo lanza fuera de los días de fiesta de Yahweh y los coloca en días abominables. Al igual que el calendario lunar adelanta las festividades de Yahweh hasta por 10 días. Muy bien. ¿Qué es lo que hace el calendario gregoriano entonces? Quita minutos, amada comunidad. Quita minutos. Estos son los famosos días siderales, formados o determinados por 23 minutos, 56 minutos y 5 segundos. Quita minutos y por lo tanto añade días y da un total de 365.25 por los años bisiestos. Entonces es por ello que jamás iba a cuadrar un calendario de 364 en un calendario de 365. El calendario de Yahweh es perfecto. ¿A qué conclusión voy a llegar? Es decir, que si cada año nos estamos percatando de que el 16 de marzo, al menos en el calendario grecorromano, es el día de 12 horas, supongámoslo así, cada 4 años va a variar, pero cada año consecutivo, al menos por 3 años consecutivos, la fecha va a ser la misma. El 16 de marzo va a ser el día de 12 horas luz y 12 horas oscuridad. Hasta ahí quedamos. Entonces, partiendo de la base de que el calendario gregoriano le quita minutos a las 24 horas que el día nos da como debe de ser, entonces por ello agregan el 15 de marzo, etc. Por lo tanto, nunca iba a cuadrar un calendario que tiene días que no son de 24 horas. ¿Sí me explico? ¿Sí me llego a entender? Entonces, por lo tanto, la base es la siguiente. Nosotros siempre debemos basarnos en este yo. Muchos van a decir, no hombre, pero ya vas entonces a guardar un calendario de 365 días. No es cierto, amada comunidad.
nosotros vamos a guardar un calendario de 364 porque no le vamos a quitar los minutos y los segundos que ellos sí le quitan para hacer días siderales. Días de 23 horas con 56 minutos y 5 segundos. Eso es lo que muchos han dicho. Es que entonces vas a estar guardando un calendario de 365 días. Cuando no se dan cuenta de que lo que ellos precisamente hicieron fue esto. Fue quitar minutos a los días, a las horas y completamente a las 24 horas del día. Entonces, por lo tanto, nos tenemos que basar en esta fecha y también, a su vez, el Shabbat va a ser fijo, va a ser en un yom. El 16 de marzo del 2017 comenzó el jueves. Por lo tanto, contamos a partir del siguiente los 7 días de la semana. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Y los Shabbat, al menos todo este año, van a caer en jueves. Así es básicamente como se puede llegar a esta conclusión. Tomamos también con base a esta información la fecha de 1948, el 14 de mayo, tenía que encuadrar, si este formato era el correcto, esta fecha tenía que cuadrar en este calendario en un día especial. Y justamente lo que dice Éxodo 19, que quiero leérselos. Dice así, Éxodo 19, Pasuk 1 y 2. Y los israelitas llegaron al desierto del Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín se internaron en el desierto del Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte. Esta versión, hay otras versiones que nos hablan específicamente de que el día en el que ellos llegaron fue en Rosh Hodesh. Otras lo ponen como novilunio y otras lo ponen como luna nueva. Sabemos que las lunas nuevas o los novilunios no tienen nada que ver con un Rosh Hodesh, pero me refiero a las versiones. Lo que ellos trataban de escribir o trataban de decir era el Rosh Hodesh, el comienzo del mes, del día tercero del mes. Eso lo pueden constatar también en sus escrituras. Y bueno, por último, ya expliqué lo de las 52 semanas netas que debe tener el calendario. No pueden ser 48 semanas netas y las otras 4 semanas restantes que faltan para completar las 52 semanas sean el conjunto de toda la recapitulación de los Rosh Hodesh que quedaron externos a la semana y el conjunto de los Yom de preparación, y también los días de Tekufá. Eso no dice la Escritura, dice 52 semanas, el año está constituido por 52 semanas y cada semana tiene 7 días, se acabó. No da especificaciones que referente a que los Yom de preparación y los Rosh Hodesh los vamos a tener que sumar para que den las otras 4 semanas. Eso no está basado en la Escritura. Entonces hay que tener en cuenta y en consideración esto completamente. Ningún Rosh Hodesh, como ustedes lo acaban de ver, se compagina con el Shabbat. Y bueno, también ¿en qué día comienza el año? Parece tonta la pregunta, pero debemos determinar y debemos, por lo que dice el Sefer de Yanok, capítulo 72, pasuk 32, que el último día del año hebreo es el que dura 12 horas luz y 12 horas oscuridad. No es el primero, sino es el último. Analicen toda esta información, por favor. Vamos, es muchísima, de verdad. Parece poco. Ahorita en unos cuantos minutos nosotros dimos la explicación brevemente de cómo funciona el calendario, de cuáles fueron las fechas que nosotros determinamos para esta profecía. Y aquí viene otra cosa. Debe haber testigos, amada comunidad. Nosotros no podemos decir, bueno, pues somos a los únicos que ya se nos ha revelado esta gran información. Si ustedes se dan cuenta, amada comunidad, hay muchos calendarios, mucha información, pero una revelación no le llega a una sola persona, sino que es a mucha gente, tal vez en diferente tiempo, pero es la misma revelación, o sea, no varía, es la misma revelación. Hay 3 comunidades, incluyendo ya esta comunidad, Edale Yashua, 3 comunidades que no nos conocíamos, que no sabíamos nada el uno del otro, al menos de los morés o de los que están llevando a cabo este cómputo, no nos conocíamos en persona y mucho menos nos habíamos algún día visto. 3 comunidades que exactamente llevan este mismo calendario. Entonces, esto es muy importante, amada familia, porque cuando decimos es una revelación, sí, pero ¿para cuántos?
¿Para cuántos se les ha revelado lo mismo sin que se conozcan? Que estudiando el mismo tema lleguen a la misma conclusión y que cuando se compara el calendario sea exactamente el mismo y las Moedim caigan en los mismos días y comiencen el año en el mismo día. O sea, eso es una revelación, amada comunidad. No es decir, a mí se me reveló, yo soy el iluminado ahora y háganme caso, no. Pero cuando ya hay 3 comunidades contando a nosotros, o al menos había 2 que ya estaban llevando a cabo este mismo conteo, este mismo cómputo, entonces no queda duda, amada comunidad. Pero por eso, todo pónganlo ustedes en tela de juicio. Vayan a la escritura, lean el libro de Jubileos, lean el libro de Yacer, lean el libro de Yanok, lean la Torá, para que entonces lleguen a un entendimiento